Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que todos estén teniendo un día increíble. Y si no, esperemos que este vídeo lo mejore un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, la verdad, me ha estado rondando la cabeza últimamente. Se trata de un arrepentimiento muy específico que, como algunos de ustedes saben, involucra a la talentosa Demet Özdemir. Sí, esa Demet Özdemir, la actriz turca que amamos por sus papeles en tantas series románticas. Pero antes de que piensen que esto va a ser un chisme sensacionalista, no se preocupen. No es nada por el estilo. Más bien, quiero explorar un arrepentimiento particular que Demet expresó hace un tiempo, y usarlo como punto de partida para hablar sobre algo mucho más amplio, el arrepentimiento en general, las decisiones difíciles en nuestras carreras y cómo a veces lo que parece un sueño puede terminar convirtiéndose en una pesadilla. Es un tema con el que creo que muchos de nosotros podemos identificarnos, incluso si no somos actores famosos. Es en esencia una reflexión sobre la condición humana, la búsqueda de la felicidad y el inevitable camino lleno de bifurcaciones que todos recorremos. Así que prepárense una taza de café, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje de introspección. Y ya que están aquí, si les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. De verdad significa mucho para mí. Su apoyo me permite seguir creando contenido que espero les resulte valioso e inspirador. Ahora adentrémonos en el tema. Hace un tiempo, Demet Özdemir hizo una declaración bastante sorprendente. En una entrevista mencionó que tenía un gran arrepentimiento en su carrera, haber aceptado cierto papel. No especificó cuál, y ese misterio obviamente encendió la curiosidad de todos. Se especuló mucho sobre qué proyecto podría haber sido el que le causó tal pesar. ¿Fue una serie que no tuvo el éxito esperado? ¿Una película que recibió críticas negativas? ¿O tal vez un papel que simplemente no resonó con ella a nivel personal? La verdad es que a veces el éxito o el fracaso de un proyecto son tan impredecibles como el clima. Un guión que parece prometedor en papel puede desmoronarse durante la producción. Un director talentoso puede tener una visión diferente a la del actor. Y por supuesto, la química entre los miembros del elenco es fundamental para el éxito de cualquier proyecto, algo que es imposible de predecir con certeza. Imaginen la presión que sienten los actores al tomar estas decisiones, especialmente cuando se trata de proyectos de gran envergadura que pueden definir su carrera. Lo interesante de todo esto no es tanto el chisme en sí, sino la honestidad y la vulnerabilidad que Demet mostró al admitir ese arrepentimiento. En un mundo donde las celebridades a menudo proyectan una imagen de perfección y éxito constante, escuchar a alguien como ella hablar abiertamente sobre sus errores y decepciones es refrescante y, diría yo, hasta inspirador. Nos recuerda que son personas como nosotros con sus propias dudas, inseguridades y, sí, arrepentimientos. Me hizo pensar mucho sobre cómo todos, sin importar cuán exitosos parezcamos, enfrentamos decisiones difíciles en nuestras vidas, decisiones que a veces lamentamos. En la vida de un actor, estas decisiones suelen estar relacionadas con los papeles que eligen. Aceptan un papel solo por el dinero, aunque no les convenza la historia. Priorizan proyectos que les permitan trabajar con ciertos directores o actores, aunque el papel en sí no sea particularmente desafiante. Se arriesgan a interpretar personajes que son completamente diferentes a lo que han hecho antes, con el riesgo de alienar a su base de fans. Estas son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles. Pero esto no es exclusivo de la actuación. Todos, en nuestras respectivas carreras, nos enfrentamos a dilemas similares. ¿Aceptamos ese ascenso que implica más responsabilidades y menos tiempo libre? ¿Dejamos un trabajo seguro pero aburrido para perseguir nuestra pasión, aunque no tengamos garantías de éxito? ¿Decimos sí a un proyecto que sabemos que no nos gusta mucho solo para mantener contentos a nuestros jefes o clientes? La presión social, las expectativas familiares y las necesidades económicas pueden influir en nuestras decisiones, llevándonos a tomar caminos que tal vez no sean los que realmente deseamos. La verdad es que no hay respuestas fáciles a estas preguntas. Cada decisión conlleva sus propios riesgos y recompensas. Y a veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, terminamos tomando la decisión equivocada. Pero, ¿qué significa realmente equivocada? ¿Significa que hemos arruinado nuestra vida? ¿Que nunca vamos a lograr nuestros objetivos? Absolutamente no.
La vida es un proceso continuo de aprendizaje y adaptación. Las decisiones que tomamos, ya sean acertadas o no, nos moldean y nos permiten crecer. Creo que es importante cambiar nuestra perspectiva sobre el arrepentimiento. En lugar de verlo como un fracaso absoluto, podemos verlo como una oportunidad de aprendizaje. Podemos preguntarnos, ¿qué aprendí de esta experiencia? ¿Qué haría diferente la próxima vez? ¿Cómo puedo usar este conocimiento para tomar mejores decisiones en el futuro? El arrepentimiento puede ser un catalizador para el cambio, impulsándonos a tomar acciones que nos acerquen a nuestros objetivos y valores. En el caso de Demet Özdemir, es probable que la experiencia de haber aceptado ese papel que lamenta le haya enseñado mucho sobre sus propias prioridades como actriz. Tal vez ahora sea más selectiva con los proyectos que elige, buscando aquellos que realmente la desafíen y la inspiren. O tal vez simplemente haya aprendido a confiar más en su intuición y a decir no a las oportunidades que no se sienten bien. Aprender a decir no es una habilidad crucial para proteger nuestra energía y nuestro tiempo, permitiéndonos enfocarnos en las cosas que realmente importan. Y eso es algo que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. Confiar en nuestra intuición, escuchar a nuestro corazón, y no tener miedo de decir no a las cosas que no nos hacen felices. A veces es mejor rechazar una oportunidad aparentemente brillante que aceptar algo que nos va a hacer sentir miserables a largo plazo. La felicidad y la satisfacción personal no tienen precio, y a menudo requieren que tomemos decisiones difíciles y que nos mantengamos fieles a nosotros mismos. También es importante recordar que el arrepentimiento no es necesariamente algo permanente. Podemos cambiar de opinión, podemos corregir el rumbo, podemos aprender a vivir con nuestras decisiones pasadas y seguir adelante. Podemos incluso encontrar formas de redimirnos y convertir nuestras experiencias negativas en algo positivo. La resiliencia, la capacidad de recuperarse de la adversidad, es una cualidad fundamental para enfrentar los desafíos de la vida. Por ejemplo, tal vez Demet Özdemir pueda usar su experiencia para aconsejar a otros actores jóvenes sobre la importancia de elegir los proyectos adecuados. O tal vez pueda encontrar formas de apoyar causas que le importan, utilizando su plataforma para hacer el bien en el mundo. El altruismo, el deseo de ayudar a los demás, puede darle un nuevo significado a nuestras experiencias pasadas, transformando el dolor en inspiración. La clave es no quedarse estancado en el pasado, sino usarlo como una trampolín para construir un futuro mejor. Y eso, amigos míos, es algo que todos podemos hacer, sin importar cuáles sean nuestros arrepentimientos. El pasado no define nuestro futuro, sino que lo moldea. Podemos aprender de nuestros errores, perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante con esperanza y determinación. Así que la próxima vez que se sientan abrumados por el arrepentimiento, recuerden la historia de Demet Özdemir. Recuerden que incluso las personas más exitosas cometen errores y que el arrepentimiento es una parte natural de la vida. No se castiguen demasiado por sus decisiones pasadas. En lugar de eso, enfóquense en el presente y en cómo pueden usar sus experiencias para crear un futuro más brillante y satisfactorio. Recuerden que son capaces de superar cualquier obstáculo y de crear la vida que desean. En resumen, hemos hablado hoy sobre el arrepentimiento expresado por Demet Özdemir sobre la decisión de aceptar un papel, aunque no se haya especificado cuál. Usamos esto como punto de partida para reflexionar sobre cómo todos nos enfrentamos a decisiones difíciles y a veces lamentamos nuestras elecciones. Lo importante es aprender de esos arrepentimientos, confiar en nuestra intuición y no tener miedo de decir no a las oportunidades que no nos hacen felices. Recuerden que el arrepentimiento no es algo permanente y que siempre podemos encontrar formas de redimirnos y convertir nuestras experiencias negativas en algo positivo. En última instancia, la vida es un viaje de autodescubrimiento, lleno de desafíos y oportunidades para crecer y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Quería agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Alguna vez han tenido un arrepentimiento importante en su carrera? ¿Cómo lo superaron? Déjenme sus comentarios abajo. Compartir sus experiencias puede ayudar a otros que estén pasando por situaciones similares. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para más contenido como este. De verdad aprecio su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.
Y recuerden siempre que son valiosos, capaces y merecedores de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. No se rindan nunca en la búsqueda de sus sueños y nunca dejen de creer en ustedes mismos. Hasta la próxima.